Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en esta alegría de meditar con ustedes y de profundizar este Evangelio del 17º domingo durante el año. Seguimos, con este desafío de pandemia que nos hace perseverar en esta comunicación virtual. Y entonces, nos dice así este Evangelio según San Juan. Después de esto, pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades, y le seguía un gran gentío, porque veían las señas que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para cada uno que le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús le dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en ese lugar. Se sentaron. Los hombres eran unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje, este mensaje? Que, como vemos, cortamos con la serie que veníamos hablando de Marcos, y hoy es el Evangelio de Juan, porque todos sabemos que el Evangelio de Marcos es el más corto. Entonces, en la liturgia se van poniendo otros evangelios, como en este caso el de Juan, de la multiplicación de los panes. Acontecimiento que en realidad está en los otros evangelios. Sin embargo, se pone este Evangelio de Juan para poner esta multiplicación de los panes, que también en la primera lectura del domingo de hoy se prefigura cuando el pueblo de Israel dejó el pueblo de Egipto y se fue al desierto y le daba pan del cielo y le daba pan hasta saciarse. Eso es como un paralelo que quieren hacer desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Pero en este relato de la multiplicación de los panes, en realidad yo siempre explicito, porque no es que quiera desmitificar, porque creo que los mitos son necesarios, pero este signo del reino que hace Jesús, no solo es bueno analizarlo, es importante aclararlo. ¿Y por qué? Porque en el fondo, yo le soy sincero, hemos visto muchas películas
de este acontecimiento, y siempre sucede acontecimientos mágicos. O sea, de repente aparecen y mágicamente empieza a pasar el pan y empiezan los peces. Así no es. Ese no es el signo de Jesús. Por eso que nos tenemos que sacar un montón de prejuicios de películas piadosas, pero que no encierran la realidad. Y uno dice, ¿por qué? Porque así no fue magia. Ninguno de los signos que hace Jesús es magia. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No cura a los enfermos? Claro que los cura. Pero dense cuenta de una cosa. Los leprosos, por ejemplo, que curó Jesús, ¿se murieron o no? Por supuesto que sí, y fue un signo. ¿Y acaso curó a todos los leprosos que había? No, curó a los que estaban con él y a los que tenían fe. Ese tema de la fe en el signo del reino marca muchas veces qué es lo importante para Jesús. ¿El signo o la fe? Y siempre es la fe. Pero en este tema mucho más, porque este signo es muchas veces realizable. ¿Cómo? ¿Realizable la multiplicación de los panes? Sí, muchas veces realizable. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquella tarde cuando Jesús se puso a hablar? ¿Por qué lo provoca a Felipe y le dice, uy, ¿con cuánto? Porque en realidad los parámetros que siempre tenemos son de la relación de las cosas humanas. O sea, por ejemplo, el dinero. El dinero no lo hizo Dios, lo inventamos nosotros. Y el valor que le damos también. Sin embargo, Dios tiene otros parámetros que no son los del dinero. Acuérdense que muchas veces dice Jesús, no se puede servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a odiar al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Pero por qué insisto y enfatizo? Porque este signo del reino, en donde Jesús le marca a Felipe, ¿cuánto necesitaría? Ni con 200 monedas de panes, 200 denarios, dice en otros evangelios, ¿no? Pero en realidad lo que le está proponiendo es con el dinero o con la solidaridad. ¿Qué quiero decir? Si la gente iba a ver a Jesús y Jesús quedaba en un lugar lejano, porque si iba al lago a la otra orilla y iba a un lugar desierto o iba a otros lugares, la gente que quería ver a Jesús por los milagros que hacía, por los signos y por la palabra que decía, ciertamente que llevaba algo para el camino. Dígame quién no lo hace. A ver, si yo voy a caminar 10, 20 kilómetros un día, algo me lleva en el morral. Y Jesús contaba con eso. Y uno dice, ¿pero cómo? Entonces, el milagro no es tan milagro. Como me dijo uno, ¿cómo? Es el milagro a la canasta, dirían en Argentina. O haciendo una vaca, dirían. Y en el fondo sí. ¿Qué hizo hacer Jesús en aquella tarde? ¿Magia? Por supuesto que no. Y entonces los panes, ¿de dónde salieron? Del compartir del pueblo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Enseñó a compartir al pueblo. Siéntense todos, o sea, prepárense para comer. Y acá hay un niño, un joven que tiene 5 panes y 2 pescados. O sea, tiene un puñadito que ese joven lo quiere compartir con nosotros. Se lo quiere dar a los discípulos. O sea, ese joven llevó eso y le dijo, para que ustedes coman. ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó, lo bendijo y se lo dio a comer. Y uno dice, pero entonces aparecieron las toneladas de pan y de pescado. No, señor, no. Ese no es el signo. Ellos compartieron, como el joven, todo lo que tenían a la gente.
ellos le enseñaron a los 5.000 hombres sentados a compartir lo poco que tenían, compártanlo. Eso es lo importante. No magia, no. Sepan compartir lo que tienen. Este milagro fue muy tomado en las primeras comunidades cristianas. ¿Y por qué? Porque en las primeras comunidades cristianas compartían todo, porque encima estaban gravemente perseguidos, ustedes saben, primero por los judíos y después por el Imperio Romano. Si no compartían lo que tenían, morían de hambre. A ver. Pero ellos compartieron lo que tenían. Jesús hizo ese signo, enseñó a todos a compartir. Y no solo, dijo, después junten las obras, porque como todos compartieron, sobró. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros compartimos todo lo que tenemos, sobra. Que en el mundo no tendría que haber hambre, eso es un pecado mundial histórico. ¿Por qué? Porque el egoísmo humano hace que algunos tengan y tiren hasta comidas y cosechas para que no baje el precio, tiren y hagan pudrir la comunidad, mientras que otra gente tiene hambre. Pero ese pecado es nuestro, no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios de una semilla de maíz o de trigo hace muchas semillas. Eso es lo que hace Dios. Y le da la tierra y la fecundidad a todos, pero nosotros lo mezquinamos con nuestros métodos egoístas. Y lo que hizo Jesús con esos 5.000 hombres es justamente rompan su egoísmo, compartan todo lo que tienen, y alcanzó y sobró. Yo en esto y en mi vida de cura tengo que decir, no una vez, muchas veces lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces he llegado a parroquias que me decían, bueno, tenemos que juntar plata para hacer la fiesta y para hacer esto y para hacerlo. Y yo le decía, no, perdóneme, no vamos a juntar plata. Vamos a juntar cosas con solidaridad. Vamos a juntar, yo qué sé, alimentos, maíz, por ejemplo, acá. A ver quién nos dona unos quintales de maíz para darle de comer a quién, a todos, gratis, sin vender nada. Y así lo hicimos. Alcanzó y sobró. ¿Por qué? Porque todos repartieron y compartieron lo que tenían. Que uno traía un cajón de tomate, que el otro esto, y después la gente cocinó para todos. ¿Ven? Eso en los indígenas es automático, se lo digo porque el día de la fiesta, los indígenas gastan todo y hacen y preparan la fiesta durante días para que todo el mundo coma gratis, porque es la fiesta de tal patrono o de la Virgen o de un santo o de quien sea, es la fiesta del pueblo. Yo tengo que decir, yo lo he hecho hasta en comunidades en la provincia de Buenos Aires, donde era cura yo, en Pergamino, en Ocampo, en Socorro. Recuerdo que hacíamos almuerzos, tallarines caseros para todo el pueblo, que inclusive invitábamos, por supuesto, hasta los evangélicos, y los invitábamos a comer, y ellos decían, padre, nosotros con lo de la Virgen, no, ustedes no vengan por lo de la Virgen, vengan a comer porque son nuestros hermanos, y los invitamos a comer a todos, porque era el día de la Virgen y todo el pueblo tenía que estar de fiesta. ¿Y qué hacíamos? Pues nos regalaban harina, y todo el mundo trabajaba el día anterior y comía todo el pueblo. Y eso lo doy testimonio. Así como le dice en la provincia de Buenos Aires, ni que hablar en las comunidades indígenas en la selva. Porque eso ya ellos lo tienen incorporado. Pero también en Livingston y en otros lugares. Y cada vez que lo hicimos, alcanzó y sobró. Me acuerdo una vez en una fiesta en Livingston de la Virgen, maravilloso. Y que hicimos, claro, con los quechí, los garífunas, tamales. Pero alcanzaron tantos tamales que comimos a la mañana, a la tarde y al otro día. A ver, ¿por qué? Por la solidaridad del pueblo. Invitamos a todo, grande, chico, pobre, rico, todo. Y alcanzó y sobró.
Porque en realidad, ¿cuál es el signo del compartir? Si nosotros pudiéramos compartir entre todos, no habría hambre en el mundo. Nos tiene que quedar claro. Eso lo provoca el egoísmo humano, no Dios. Dios nos da alimento para todos. Y entonces, ¿qué me dice después de tanto tiempo y tantos años? Compartamos lo que tenemos, más en esta pandemia. La solidaridad es la que va a hacer posible que terminemos esta pandemia. ¿Por qué? Porque nos vamos a ayudar entre todos. Y tengo que decirlo, en alguna de las comunidades de aquí de la montaña, una familia de una comunidad se enfermó de coronavirus. Por lo mismo se encerraron. ¿Y qué fue lo que hicieron los demás cuando se enteraron? Todos los días, cada vecino, una vez al día, le ponía su comidita. ¿Por qué? Porque ellos vieron, si están todos enfermos, no van a poder hacer su comida. Nosotros nos cuidamos de contagiarnos, pero todos los días no le va a faltar la comida a esta familia que por supuesto se curó. ¿Con qué se curó? ¿Solo con los remedios que le dieron porque se cuidaron? Se curaron con la solidaridad de la gente que le llevaba su ollita de comida todos los días. ¿Cuánto tenemos que aprender de este Jesús que nos enseña a hacer milagros cada día en el compartir? Por eso los animo a todos ustedes, en medio de la pandemia, compartamos lo que tengamos, lo que podemos, pero aprendamos lo que nos enseñó Jesús a compartir. Que Dios lo bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.